Muy buenos días, esto es Venezuela al Día. Más que noticias, somos un lazo que une a los venezolanos en cualquier lugar del mundo. Aquí no solo les contamos qué pasa, les explicamos por qué ocurre y cómo impacta en su vida, su familia, sus finanzas y en su futuro. Desde Caracas, Bogotá o Miami, donde hay un venezolano, está Venezuela al Día. Bienvenidos. Pan para hoy, hambre para mañana. El salario mínimo en Venezuela dejó de servir. Millones de dólares le costaría al gobierno de Venezuela la defensa del derrocado presidente Nicolás Maduro. Maravilla para unos, pesadilla para otros. Llegamos al lugar con mayor concentración de rayos del planeta. Y nos adentramos en el universo imaginario de Raguayana, una banda venezolana inspirada en la libertad musical y los migrantes. Durante años, Venezuela tuvo uno de los salarios más altos de América Latina. Hoy, millones trabajan para ganar tan solo 27 centavos de dólares al mes. Lina Lamprea nos presenta una radiografía de cómo el salario mínimo venezolano perdió su poder de compra y dejó de funcionar como referencia económica. ¿Qué significa tener un salario mínimo que no alcanza ni para cubrir un día de comida? Mientras en gran parte de América Latina el salario mínimo supera los $400, en Venezuela la diferencia no es pequeña, es enorme. ¿Cómo llegó a ese punto un país que durante años tuvo uno de los salarios más altos de la región? El pasado 30 de abril, en vísperas del Día Mundial del Trabajador, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, anunció el aumento de $240 de ingreso mínimo integral y un aumento de apenas $70 para los pensionados. Aunque se trata de un aumento que no se veía desde hace años bajo el régimen de Nicolás Maduro, este monto sigue siendo uno de los más bajos de Latinoamérica y del mundo entero. Cada mes empieza igual. Llega el ingreso y con él una pregunta inevitable. No es cómo administrarlo, sino si alcanza para lo básico. En el caso del salario mínimo en Venezuela, la respuesta suele ser no. Un pasaje de transporte puede costar más que ese ingreso diario. Un solo alimento básico puede valer varias veces el monto completo mensual. En ese escenario, el dinero no desaparece, pero deja de servir. Sigue existiendo como número, pero ya no alcanza para comprar lo necesario. Ahora lleve esa situación a un momento concreto. Usted entra a una tienda, a un supermercado, mira los precios, compara, revisa lo que tiene disponible y se da cuenta que no puede comprar lo que necesita. Tal vez en ese momento tenga que elegir si comer proteínas a semana o guardarlo para el transporte diario. Tal vez decide dejar un producto y llevar otro más barato. Para ese punto ya no es si está administrando bien su dinero para que le alcance para todo, sino que empieza a enfrentarse a problemáticas como llevar comida esta semana o tener con qué llegar al trabajo, comprar cosas de higiene o ahorrar para sus estudios. El ingreso no cambia ni mejora, pero los precios sí se elevan. En esa diferencia es donde aparece el problema. El salario mínimo en Venezuela se ha mantenido prácticamente congelado en los últimos años. Al pasarlo a dólares en un contexto donde muchos productos y servicios se pagan en esa moneda, el resultado es un ingreso que equivale a apenas unos pocos dólares al mes, e incluso menos dependiendo del cambio. Esto no solo es un salario bajo, es un salario que dejó de ser útil como referencia. La vida diaria funciona con otros precios mientras ese ingreso se queda prácticamente quieto. Esto genera una situación particular. El salario mínimo existe, pero no define cuánto cuesta vivir. En la práctica, las personas necesitan ingresos adicionales para cubrir gastos básicos. El salario deja de ser el punto de partida y se convierte en una cifra que no alcanza ni para explicar la realidad económica diaria. Cuando ese número se traduce en lo que se puede comprar, la diferencia se vuelve evidente. Un kilo de carne puede costar entre $7 y $10. Es decir, el salario mínimo no alcanza ni para una parte de ese producto. Si se mira una canasta básica con alimentos esenciales para una familia, el costo mensual puede superar ampliamente los $60. La distancia entre lo que se gana y lo que se necesita no es pequeña ni ajustable. Es una separación directa entre el ingreso del ciudadano común y la realidad. Llevado a lo cotidiano, esto implica que muchos productos simplemente salen de la lista de compra. Muchas necesidades no pueden ser suplidas o hasta tiene que llegar al extremo de decir cuántas veces al día puede comer. No porque comer no sea necesario, que las personas estén concentradas en una dieta, sino porque queda fuera del alcance para muchas familias. El problema no es solo cuánto se gana, sino qué se deja de poder hacer con ese ingreso. Con el tiempo, eso cambia ámbitos de consumo, reduce opciones y limita decisiones como higiene básica, alimentación completa, hasta la forma de transporte. Para atender cómo se llegó a esto hay que mirar el contexto del país.
Venezuela ha pasado por periodos prolongados de subidas de precios muy altas y constantes. Eso significa que todo cuesta cada vez más, mientras que el dinero vale cada vez menos. En ese entorno, cualquier aumento del salario pierde efecto rápidamente debido a la inflación, que hoy alcanza niveles de 649%. A esto se suma otro factor: la moneda local pierde valor frente al dólar. Y como muchos precios se manejan en dólares, el salario en bolívares queda cada vez más atrás. El resultado es simple: el ingreso se queda igual, pero todos los demás suben. Existen ayudas adicionales como los bonos, pero no hacen parte del salario base y no compensan en su totalidad esta pérdida. En la práctica, esto se traduce en cambios constantes de precios. Un producto puede tener un valor un día y otro distinto poco tiempo después. El dinero pierde capacidad de compra incluso en periodos cortos. Esto hace que planificar gastos sea más difícil porque el valor del ingreso no se mantiene estable frente a lo que cuesta vivir. Sin embargo, no siempre fue así. A comienzos de los años 2000, con Hugo Chávez, esa cifra subió de forma importante, llegando a niveles cercanos a los $185 y luego superando los $400 a inicios del 2012. Durante esos años el salario creció, pero al mismo tiempo los precios también subían. Con el tiempo y la muerte de Chávez, ese aumento dejó de sentirse en la vida diaria. A partir de la década entre 2014 y el 2020, con Nicolás Maduro, el salario ya había caído a niveles de apenas unos pocos más de $80 mensuales. Y en los años siguientes la tendencia continuó hasta llegar a montos que en la práctica se mide en fracciones muy pequeñas como céntimos de dólar frente al costo de vida. Esa evolución e involución muestra un patrón. El salario sube en términos nominales, pero pierde valor en la práctica. Lo que parece un aumento con el tiempo se diluye frente al costo de vida. Y cuando ese proceso se mantiene durante años, el resultado es una caída sostenida del poder de compra junto con una subida sostenida de inflación. Cuando se compara con otros países, la diferencia es aún más clara. En Colombia, el salario mínimo supera los $470 al mes. En países como Chile, Uruguay o México, los ingresos mínimos están entre los $500 y $600. Incluso en economías con dificultades, el salario guarda cierta relación con lo que cuesta vivir. En Venezuela, esa relación se rompió. No es solo que el salario sea más bajo, es que está en otra escala. No alcanza para cubrir lo básico ni funciona como guía real para los precios. Para dimensionarlo, en otros países el salario mínimo puede cubrir parte de la alimentación, el transporte y algunos servicios básicos. Puede no ser suficiente, pero tiene una función clara dentro de la economía. En este caso, esa función desaparece. El ingreso existe, pero no organiza la vida económica. Esa desconexión tiene efectos directos. Cuando el salario deja de servir como referencia, otras formas de ingreso como las stablecoins o bonificaciones toman su lugar. Muchas personas empiezan a recibir pagos en dólares, el trabajo informal crece y el ingreso ya no solo depende del salario mínimo. La economía sigue funcionando, pero bajo otras reglas. Y entonces la pregunta vuelve, pero con más fuerza. ¿Qué representa realmente un salario mínimo cuando ya no alcanza para lo mínimo? Para entender por qué el salario mínimo está congelado desde hace 4 años, contactamos al economista, profesor y exministro de Finanzas de Venezuela, Rodrigo Cabezas. Ministro, sin duda vamos a preguntarle, por supuesto, ¿qué opinión tiene sobre el ingreso mínimo vital que aumentó la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien había advertido días antes que esperaba que el remedio no fuera peor que la enfermedad? Y sobre este tema en particular, que es vital a millones de los que aquí vivimos, como trabajadores manuales, trabajadores intelectuales, yo me siento un trabajador, siendo profesor universitario, un trabajador intelectual, es muy importante lo que está ocurriendo, no el 30 de abril de este año, sino en estos años que han transcurrido, por lo menos 5 de estos últimos años. Lo primero que hay que tener claro es que en mi país, Venezuela, se estructuró un sistema desde hace aproximadamente 5 años de asignación del ingreso laboral en el que el salario fue desplomándose hasta práctica y literalmente estar hoy pulverizado como el mecanismo para redistribuir el ingreso y para que sea la contraparte del trabajo que se hace. Y el gobierno, junto también con la élite empresarial, así hay que decirlo, entonces ha bonificado el salario. No tenemos salario en Venezuela, que es una categoría histórica. Es, por cierto, el único país de América Latina que tiene un salario que representa el 0,05% del total de los ingresos. Nada de esto se ve en ningún país de América Latina. Por tanto, lo que ocurrió recientemente con los anuncios de la presidenta interina, nada nuevo se ha mostrado.
se incrementaron $50 en el salario mínimo integral, que por supuesto por la voracidad de la inflación en Venezuela, en pocos días estará consumido, porque en los últimos 2 años, el salario real ha perdido 90% de su capacidad de compra. Si apenas le aumentas un 26%, que fue lo que acaban de hacer, y que además no tiene ningún tipo de incidencia en la vida del trabajador, en la vida normal del trabajador, o en derechos adquiridos que se habían logrado aquí en Venezuela a través de la lucha del movimiento de los trabajadores organizados. Entonces, me estoy refiriendo a que hoy el mundo del trabajo en Venezuela, esto cuesta creerlo afuera, pero hoy los trabajadores de Venezuela no tenemos derecho a vacaciones, no hay ingreso por vacaciones, no tenemos utilidades, que en buena parte de América Latina le llamamos los aguinaldos, no tenemos prestaciones sociales. Todo ese cuerpo de derechos, de beneficios, fueron cercenados por este sistema de bonificación. Y por supuesto, sigue condenando al mundo del trabajo en Venezuela a una situación de subconsumo que yo he llamado en varios de mis textos infrahumano. E infrahumano porque hoy lo que reciben los trabajadores de Venezuela, 240 a $280, apenas representa el 35% de los alimentos que se requiere para vivir en familia, en hogar. Es una crisis tremenda. Este es un capitalismo anómala, tremendamente desigual por donde se le mide, y por tanto lo que ha hecho el gobierno, acompañado de la élite empresarial en Venezuela, es ratificar ese modelo de distribución de la renta que por supuesto cercena una vida digna de los trabajadores de mi país. Tal como usted y otros sectores advirtieron, no se aumentó el salario, sino fue una bonificación más. Usted dice que esto es un alivio. ¿Cuánto durará ese alivio? ¿Meses, días o años? No, un mes, 2 meses. No vas a encontrar un solo economista que te pueda decir los números fiscales exactamente, ¿eh? Hay aproximaciones. Yo soy economista venezolano, economía venezolana, estoy al tanto de cuánto número sea posible. Te puedo decir que yo había calculado, estimado por el nivel del nuevo ingreso petrolero, por lo que estaba pasando en el área petrolera, de no estar vendiendo a descuentos, de estar vendiendo exactamente la mayor parte de nuestro petróleo a los Estados Unidos de Norteamérica, que iba a haber un ingreso entre mayo y diciembre, va a haber un ingreso entre mayo y diciembre aproximadamente superior a los 20.000 millones, 22 mil millones de dólares. Y de allí pensábamos que con unos 4 meses de regalía podía llevar el bono en la coyuntura para paliar la crisis que tienen los trabajadores de Venezuela a por lo menos $300. En los bonos, el reclamo que yo acompaño como profesor universitario, como venezolano, es el que regresemos al salario como categoría histórica. Pero pensábamos que había base fiscal para cancelar un aumento, provocar un aumento de ese ingreso de 190 a $300 sin que esto provocara un descalce de las reservas internacionales o deteriorada. Lo que se observa que tratan de preservar reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio. Yo pienso que lo podían lograr sin seguir apretando el cinturón, digamos, de los trabajadores, porque definitivamente es una situación muy grave mantener a casi el 72% de la población en situación de pobreza monetaria. Ese subconsumo es un grave malestar que existe en la sociedad,
malestar que se va a expresar en protestas, en reclamos por el salario, y por eso el mundo no puede sorprenderse que en cada rincón de este país el reclamo en este momento más importante al lado de libertad y democracia es el de que se defienda el salario, que aumenten el salario o que haya unos ingresos que por lo menos puedan atender la cesta alimentaria básica. Entonces, definitivamente no hubo cambio. El salario mínimo real de los venezolanos continúa anclado en 130 bolívares. Hay muchos expertos que dicen que la solución sería la reforma a la ley del trabajo. ¿Cuál cree usted es la solución? Mira, ¿qué es lo de fondo? ¿Dónde está lo estructural? Se destruyó en Venezuela el sistema de seguridad social y económica, que incluye el salario, que incluye las prestaciones, que incluye el seguro de hospitalización, había aquí un seguro social obligatorio, que incluye la posibilidad de discutir la contratación colectiva, que incluye la posibilidad de una democratización o la organización sindical, de organizarse sin que seas perseguido y demás, que incluía el derecho a huelga, que incluía el sistema de prestaciones sociales que se había aprobado en ley. Muy bien, ese sistema fue destruido comenzando por el salario. Los empresarios de mi país han afirmado que el régimen de prestaciones es un régimen que una especie de camisa de fuerza que les impide aumentar el salario, y el gobierno, sin decirlo, manda a decir que el sistema de prestaciones no los puede pagar, a pesar de que eso fue decretado en el 2012 por el presidente Hugo Chávez. ¿Cuál es la salida? Pues bien, mira, vamos a superar, porque ahorita lo que hay es un consenso entre el gobierno y la élite empresarial para no subir salarios. ¿Cuál es el nuevo consenso que yo propongo, que yo postulo, que Venezuela postula, que el mundo del trabajo postula? Bueno, vamos a a discutir, a analizar y a consensualizar un nuevo sistema de seguridad social y económica del mundo del trabajo y que no afecte a las empresas. He dicho, mira, capital, pero trabajo también. Hemos dicho inversión, pero consumo también. Que nos copiemos de los países desarrollados. ¿Por qué no pueden ir a la par, formando parte, dos rieles del mismo tren, consumo e inversión, capital y trabajo, y no esta desigualdad? Entonces, pareciera que en Venezuela está planteada con extremada urgencia la discusión y consensualización de un nuevo sistema de prestaciones. Yo digo, los trabajadores no se niegan a ello, pero ábrase el debate, ábrase la discusión, porque eliminar la categoría histórica del salario es un concepto del medioevo, es un concepto feudal, no es un concepto capitalista clásico. En Venezuela, en este momento en que tú y yo conversamos, el salario en el Producto Interno Bruto, en el PIB, te doy este dato para que tú veas el feudalismo en el que estamos. El PIB, el salario en el Producto Interno Bruto representa menos del 14%. Pero ¿cuánto representa eso en otras economías? ¿Cuánto representa en Colombia? Es el 30%. ¿Cuánto representa en Chile? Casi el 50%. ¿Cuánto representa en Italia o en Suiza? Superior al 60-70%. Entonces, hablas claramente de una desigualdad. Nos pueden condenar a no vivir, a tener salario liquidado, sin vacaciones, sin prestaciones, sin aguinaldos, sin utilidades. Yo creo que no, eso es infrahumano y es feudalismo. Creo que está planteado que se haga un gran debate y se reformen las leyes correspondientes que no afecte el crecimiento económico, porque tampoco es una postura extrema de que, bueno, mira, el salario es el 100% del flujo de finanzas en un país y que el capital se vaya a la porra. No, necesitamos empresas capitalistas, necesitamos desarrollo de las empresas en la agricultura, en la agroindustria, en la industria.
actividades de comercio. Claro que sí, el capital es necesario que esté, pero no sobre la base de este apretón de cintura tan grande que hemos vivido en estos 5 años al mundo del trabajo. Vamos entonces a consensualizar aquello. Posiblemente el mejor escenario sea poderlo discutir con un gobierno legítimo. A mí me gustaría que ese debate se diera con un Congreso plural, no la Asamblea Nacional, donde el 100% o el 99% es de un gobierno que no tiene esa representatividad. Un parlamento donde, bueno, haya 40, 60%, 15%, si los comunistas sacan el 5%, tengan el 5% de los parlamentarios. En democracia y en libertad yo creo que es posible, porque habrá hasta libertad sindical, dar esa discusión y consensualizarla por el país. Entonces, ministro, la solución para los venezolanos es seguir apretándose el cinturón. No hay con estos ingresos otra solución viable. No, yo formo parte de la comunidad académica de la Universidad del Zulia y nuestra asociación de profesores de la Universidad del Zulia, junto con lo que llamamos aquí, hoy se llama aquí la intergremial, donde está el sindicato de obreros de la universidad, donde está el sindicato de empleados de la universidad, más los académicos, los profesores, estamos en este momento planteando un ajuste de nuestro salario, reclamando la convención colectiva, la contratación colectiva, que nos permita tener salarios en atención a nuestra formación, a nuestro tiempo en las universidades, y que se recupere el salario que no puede ser de 200, mira, de $220, $240. En este contexto, ¿qué esperanza hay de un real cambio si continuamos anclados a un salario mínimo que no cumple con la Constitución? No, lo que te decía es que no es echarnos a dormir y esperar a que haya una discusión del mundo del trabajo, de las empresas y del gobierno, aspirando yo que pudiera ser un gobierno legítimo, sino que hay lucha, es lo que te quiero decir, que nuestra asociación de profesores, junto con el mundo del trabajo, también ha levantado la bandera de reclamar con mucha firmeza que se hagan los ajustes al ingreso, en este caso de los trabajadores universitarios. Es lucha en este momento y creo que así está ocurriendo a nivel de todo el país. Por supuesto, creo que como va a mejorar relativamente el ingreso, uno espera que aunque sea esta bonificación como un paliativo, en 3 meses, 2 meses puedan volver a hacer un ajuste de él para evitar, digamos, una situación de extrema pobreza en nuestro país. Gracias, señor Rodrigo Cabezas. En otras noticias, Estados Unidos aprobó que el gobierno venezolano pague la defensa de Nicolás Maduro. Esto podría costar hasta $100 millones. Sara Malaver nos explica cómo sería esa financiación. ¿Quién defiende hoy a Nicolás Maduro? Y más importante aún, ¿quién paga esa defensa? Porque mientras el ex líder del oficialismo venezolano enfrenta cargos en Estados Unidos, una nueva decisión judicial abre la puerta y con esto un nuevo conflicto para que el gobierno venezolano use recursos del Estado y así costear sus abogados. Sí, dinero público. Y eso desata una pregunta incómoda. ¿Deben usarse recursos de Venezuela para pagar la defensa de Nicolás Maduro? Hoy le explicamos quién representa a Maduro, quién lo defendía antes y por qué esta decisión genera tanta polémica. Hasta hace poco la defensa de Nicolás Maduro estaba atrapada por las sanciones de Estados Unidos. Recordemos que el exmandatario enfrenta acusaciones por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de dispositivos destructivos y otros delitos vinculados al narcotráfico. Sus abogados alegaban que no podían recibir pagos desde el Estado venezolano sin violar esas restricciones financieras, pero ahora el Departamento del Tesoro estadounidense modificó una licencia para permitir que el gobierno venezolano sí pueda pagar la defensa de Maduro y de su esposa Cilia Flores. ¿Qué significa esto? Que los abogados podrán recibir dinero bajo ciertas condiciones legales. Según documentos presentados ante la Corte Federal de Nueva York, los fondos para la defensa del mandatario deben provenir de recursos disponibles desde marzo de 2026 y no de operaciones como ventas de petróleo venezolano reguladas por Estados Unidos. En otras palabras, el país norteamericano bloqueaba el camino y ahora lo abrió. ¿Quién lo defiende? El principal nombre detrás de la defensa es Barry Pollack. Ojo, no se trata de cualquier abogado.
Pollack es uno de los penalistas más reconocidos de Washington y ha participado en casos de alto perfil internacional. Fue parte de la defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y también representó a figuras vinculadas a investigaciones federales de gran impacto en Estados Unidos. Además, ha sido profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penales, una de las organizaciones más influyentes del sector jurídico estadounidense. Así es, Nicolás Maduro no escogió un abogado cualquiera para representarlo, escogió a un hombre acostumbrado a batallas judiciales globales y, por supuesto, mediáticas. Y fue precisamente Pollack quien argumentó ante la Corte que impedir pagos para la defensa violaba el derecho constitucional de Maduro a escoger abogados de su preferencia. Y esa precisión jurídica terminó empujando el camino de la licencia. Antes de esa autorización, la defensa enfrentaba una dificultad clave: ¿cómo pagar un equipo legal de alto nivel mientras los fondos vinculados al Estado venezolano estaban sancionados? Eso obligó a sus abogados a plantear recursos ante la Corte, incluso una solicitud para desestimar cargos por considerar que se afectaba el derecho a una defensa adecuada. Pero tras la nueva autorización, los abogados reiteraron esa disputa específica. La gran polémica: ¿dinero público? Aquí está el corazón del debate: si el gobierno venezolano paga o no la defensa de Maduro. Ese dinero sale del bolsillo del Estado, de recursos públicos, de fondos que podrían destinarse a servicios, salarios o inversión social. Legalmente, la discusión gira sobre fondos que están habilitados y en qué condiciones. Políticamente, la pregunta es otra: ¿por qué una nación asumiría la defensa personal de un exmandatario procesado en el extranjero? Para sus críticos, esto sería controversial con recursos nacionales, justo en un momento en que Estados Unidos y Venezuela intentan abrir un nuevo capítulo en su relación bilateral. Dos puntos opuestos, una misma factura. Hablamos con Zair Mundaray, abogado y exfiscal venezolano, y esto nos explicó. Bienvenido a Venezuela al Día, y empecemos un poco preguntando para las personas que nos están viendo y que no entiendan un poco quién está defendiendo hoy a Nicolás Maduro y qué tan importante es ese abogado. Bueno, lo primero que hay que entender es que hay dos equipos de defensa distintos. Uno para Nicolás Maduro y uno para Cilia Flores. Uno prevé, como fiscal que fui durante tantos años, uno prevé que probablemente la estrategia de la defensa proyecta que en algún momento puede haber un conflicto de intereses. Y si hay algún conflicto de intereses en el que se puede salvar a uno, que en este caso sería Cilia Flores, a costa de la condena del otro, no lo puede hacer el mismo equipo de defensa. Sin embargo, esto hasta ahora ha sido una pantalla, porque los dos equipos de defensa han pedido exactamente lo mismo al unísono durante todas las audiencias. A Nicolás Maduro lo está defendiendo Barry Pollack. Es un reconocido abogado con sede en Washington que ha tenido muchísima presencia en casos de derechos humanos, pero también en temas vinculados con negociaciones, casos complejos donde ha tenido que negociar con el Estado, en este caso con el Departamento de Justicia, para lograr ventajas para sus clientes. Yo creo que el caso tal vez más importante que ha enfrentado el de Julian Assange, que es el de Wikileaks, en el que logró un acuerdo con la fiscalía en ese caso. Zair, entrando un poco en materia de lo que hablamos en esa investigación que hicimos, y es que, claro, Estados Unidos levanta esta sanción o esta licencia de que ya el gobierno venezolano puede pagar los abogados porque se dice que ya no tiene cómo costear los honorarios. ¿Qué significa que realmente Estados Unidos permita pagar esa defensa? ¿Esto cambia el rumbo del caso o solo es un tema administrativo? Bueno, mira, esto tiene varios antecedentes. El primer antecedente se produce en enero. Luego de la detención se produjo un levantamiento parcial de las sanciones. Duró muy poco tiempo, inmediatamente se reversó. Y en esa oportunidad, en virtud de la postura del Estado venezolano, y esto hay que explicarlo, que es que quien está al frente de manera ilegítima e inconstitucional del Estado venezolano, que es Delcy Rodríguez, a través de mecanismos diplomáticos ha ofrecido pagar la defensa. Y ha ofrecido pagar la defensa, al principio, una negativa del Departamento de Justicia, alegando que los fondos venezolanos también hacen parte de un bloqueo económico, es decir, que están sancionados. Entonces, un Estado sancionado no podría sacar de sus propios fondos para defender a otro sancionado. Digamos, esa fue como la postura inicial que mantuvo el Departamento de Justicia. Reversaron esa situación, pero inmediatamente la estrategia de la defensa cambió y fue precisamente solicitar
que se anularan los cargos, es decir, que se anulara el proceso a partir de esto. Zair, y si no se permitiera pagar, o sea, si definitivamente el gobierno venezolano dice no o no hay con qué, ¿el caso podría caerse por eso o qué podría seguir con la defensa de Maduro? En principio, la postura del Departamento de Justicia era que designaran defensa pública, es decir, que sea la defensa pública la que haga eso, pero eso traería otros inconvenientes y es el análisis de la capacidad real que tenga la defensa pública de hacer todas esas actuaciones y que finalmente, si lo hicieran, sería con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, es decir, serían los Estados Unidos que estaría pagando esencialmente la defensa. La otra postura era, no era posible que lo pagara Maduro, porque los fondos de Maduro tienen un cuestionamiento serio de que provienen de actividades ilícitas. Además de que él presentó una carta falsa en su contenido, de que no cuenta con bienes de fortuna, lo cual, bueno, los venezolanos sabemos que tienen congelado toneladas de oro en Suiza, tiene procesos, tiene congelación de bienes en Estados Unidos, hay seguimiento en todo el orbe de la cantidad de dinero que tiene, pero todo ese dinero proviene de actividades ilícitas porque lo que ha sido es funcionario público. Ningún funcionario público puede tener la fortuna que tiene Nicolás Maduro en dinero. Y ya para terminar, ¿cómo ve esto a largo plazo? ¿Qué podría suceder cuando la decisión final de si definitivamente pueden salir los recursos del gobierno venezolano o qué seguiría en este proceso? Bueno, mientras Delcy Rodríguez está allí, van a pagar con recursos del Estado venezolano, un Estado en escombros prácticamente. Podemos decir que la gente no tiene acceso a los mínimos servicios públicos y es realmente grotesco, vergonzoso que se gaste o se utilice dinero público para eso. Además de que es ilegal. Yo lo he venido denunciando porque no existe ninguna normatividad que autorice a la utilización de una partida pública para poder defender a un particular, y Maduro es eso, Maduro es un particular. Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables en Estados Unidos. Enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración y tráfico de drogas. Él niega los señalamientos y sostiene que se trata de una persecución política. Ya entra nuevamente en la importancia del abogado, porque no se trata solo de defender a una persona, se trata de pelear un caso que tiene impacto geopolítico. La historia de esta defensa deja una imagen poderosa. Un hombre que durante años controló el poder. Hoy depende de lo que decida un juez y de lo que firme un abogado. Maduro pasó del Palacio de Miraflores a una corte en Nueva York. Y mientras avanza el proceso, Venezuela enfrenta una pregunta que trasciende nombres y bandos. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado para defender a sus antiguos líderes? Y un nuevo escándalo sacude a Venezuela. Mientras familiares exigen la liberación de presos políticos, en Venezuela y en distintas partes del mundo, incluso en Países Bajos, estalla una nueva polémica que sacude al sistema judicial venezolano. Todo ocurre mientras Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, se encuentra en La Haya ante la Corte Internacional de Justicia, defendiendo la posición de Venezuela en la disputa por el Esequibo. Allí reconoció lo que durante años se ha denunciado. Jueces habrían cobrado dinero para otorgar liberaciones bajo la ley de amnistía. Además, anunció el fin de esa ley y un reformateo del sistema judicial, mientras los casos pendientes pasarán a una nueva comisión de revisión. El escándalo estalla en medio de denuncias de familiares que aseguran haber pagado miles de dólares para intentar liberar a sus seres queridos. Todo esto mientras ya suman 31 presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado. Uno de los casos más impactantes fue el de Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte se confirmó casi un año después de que su madre lo buscara incansablemente. La más reciente muerte bajo custodia fue la del concejal José Manuel García Sabino en calabozos policiales del estado Anzoátegui. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántos más siguen atrapados dentro del sistema judicial venezolano? ¿Cuántos más continúan desaparecidos?
En Venezuela, la justicia sigue bajo sospecha. Mientras medio mundo tiene los ojos puestos en conflictos y guerras, una operación silenciosa ocurrió en Venezuela. Estados Unidos confirmó que logró retirar 13.5 kilos de uranio altamente enriquecido desde un reactor de investigación cercano a Caracas. El material fue transportado en una misión coordinada entre Estados Unidos, Reino Unido y Venezuela. Según la Agencia Internacional de Energía Atómica, el traslado se hizo por tierra y mar hasta llegar a una instalación nuclear en Carolina del Sur. El uranio altamente enriquecido puede usarse tanto en investigación científica como en la fabricación de armas nucleares. Y aunque la cantidad retirada es pequeña, el movimiento tiene un peso político enorme. La operación también deja ver algo que hace unos años parecía imposible: cooperación entre Washington y Caracas. Y mientras Estados Unidos sigue presionando a países como Irán por su programa nuclear, esta vez el uranio que terminó bajo control estadounidense salió de América Latina. Menos estrés, más soluciones. A partir de hoy y todos los lunes resolveremos el paso a paso de varios trámites para hacer más sencilla la vida de los venezolanos en el mundo. Maybi Gómez nos hablará de un documento clave para los venezolanos que vivan en Colombia. ¿Registro consular? Sí. ¿Sabe usted de qué hablo? Es el registro indispensable que debe hacer cualquier venezolano en Colombia para que su vida no se enrede en cuestión de trámites. Preste mucha atención. Lo primero que debe saber es por qué se hace y para qué sirve. El registro consular es un censo oficial y necesario para gestiones como pasaportes, registros civiles o notariales ante un consulado en Colombia. Sin ello, usted no podrá gestionar ningún documento como venezolano. Y usted dirá, ¿pero cómo lo hago? Tome nota. El trámite es presencial y está dispuesto, por ahora, solo en 3 sedes en Colombia. Bogotá, en la sección consular de la embajada ubicada en la diagonal 40A 84 en Teusaquillo. En Medellín, en el consulado de Venezuela ubicado en la calle 427906, Laureles, Estadio. Y en Río Hacha, en La Guajira, en el consulado general de Venezuela ubicado en la carrera 738, piso 2, oficina 1 del edificio El Ejecutivo. Al usted llegar a alguna de estas sedes, debe presentar su documento de identificación que certifique que usted es venezolano. Es decir, debe llevar su cédula o pasaporte en físico, llenar la planilla y quedará registrado automáticamente para comenzar a solicitar los documentos que usted necesite. Tenga presente que el registro consular no tiene ningún costo. Y de acuerdo con la información otorgada por la Embajada de Venezuela en Colombia en sus canales oficiales, desde ya trabajan para habilitar más sedes en el país que permitan realizar este tipo de registro. Mientras tanto, cuéntenos, ¿usted qué trámite necesita que le explique? Los leo en los comentarios. Venezuela celebró el oro del criollo Keidomar Vallenilla, quien se convirtió en el campeón absoluto en el levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos celebrados en Panamá. El venezolano Keidomar Vallenilla reafirmó su grandeza en la halterofilia internacional tras conquistar 3 medallas de oro y coronarse campeón absoluto en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, disputado en la ciudad de Panamá. El criollo dominó de principio a fin la división de los 94 kilogramos en el gimnasio Ateina Bailón, en una actuación que hizo vibrar a toda Venezuela. Vallenilla encendió la plataforma con una exhibición histórica en el arranque, donde rompió el récord panamericano al levantar 177 kilogramos, luego de abrir la competencia con 162. La hazaña confirmó que el venezolano sigue siendo referencia mundial en la disciplina. En el envión, el campeón olímpico mostró nuevamente su poderío al iniciar con 206 kilogramos y cerrar con un impresionante levantamiento de 212, suficiente para quedarse con el primer lugar y desatar la ovación del público presente. Con un total de 389 kilogramos, Keidomar selló una noche perfecta, sumando su tercera medalla dorada y dejando claro que su mirada ya está puesta en los Olímpicos de Los Ángeles 2028. ¿Se imaginan vivir en un lugar donde se condensan más de 60 rayos por minuto?
260 noches al año con tormentas que duran más de 10 horas. David Díaz nos lleva a la capital del relámpago. Cada noche en un rincón de América Latina el cielo se rompe en miles de destellos. No es una tormenta pasajera, es un fenómeno único en el mundo que muy probablemente está ocurriendo en este instante y que convierte la electricidad en un gran espectáculo. Por mucho tiempo un misterio al que se le atribuían condiciones mágicas e historias increíbles. Hoy un récord histórico y un faro para el mundo. Aquí le cuento la historia del relámpago del Catatumbo. Para conocer este fenómeno debemos viajar a la cuenca del lago de Maracaibo en Venezuela. Específicamente la desembocadura del río Catatumbo, en el lago de Maracaibo. De hecho, Catatumbo significa casa del trueno en lenguaje bari. Allí ocurre en esencia una tormenta eléctrica continua. Se producen descargas entre nube y tierra e incluso en dirección contraria. Lo impresionante no es solo su intensidad, sino su frecuencia. De 365 días del año, aproximadamente 260 tienen tormentas eléctricas que duran horas y con decenas de relámpagos por minuto. De hecho, la NASA ha nombrado oficialmente esta zona como el lugar con mayor densidad de rayos en el mundo. Y la gran pregunta es, ¿por qué pasa? Para entenderlo hay que volver atrás, porque durante años este fue uno de los grandes misterios de Venezuela. Los relámpagos de esta zona caen con tal intensidad que pueden verse a kilómetros de distancia del lago. Durante siglos, los marineros que cruzaban por el Caribe lo apodaron el Faro del Catatumbo. Al ver los destellos, los barcos perdidos sabían exactamente dónde estaban, frente a la costa venezolana, guiados por una luz incesante, como si fuera un faro. Por su parte, varios pueblos indígenas de la zona quisieron darle una explicación a lo que veían. Los bari y los guayú lo describieron como millones de cocuyos, o luciérnagas, bajando a la tierra. Para estas tribus no eran solo insectos, sino seres inmersos en la profunda espiritualidad, asociados con la magia y la comunicación con lo invisible, que rendían tributo a los espíritus o al aliento de los guerreros ancestrales protegiendo la región. Pero no todo se explica con ciencia. Una de las leyendas más conocidas habla de la cacica Catatumbo, una líder indígena que resistió a la conquista de los españoles. Dicen que los relámpagos no son solo un fenómeno natural, sino su forma de seguir ahí, protegiendo la región. Pero más allá de la historia y la leyenda, hay un detalle que durante años alimentó la mística del lugar. Nadie sabía con certeza por qué ocurría, ni por qué no se repite en ningún otro lugar del mundo, el gran misterio de los cielos venezolanos. El relámpago del Catatumbo fue un misterio para la comunidad científica durante mucho tiempo, pero para entenderlo hay que empezar por una pregunta simple. ¿Por qué se producen los rayos? Cuando ve un relámpago en realidad está presenciando una descarga eléctrica gigantesca en el cielo. Todo empieza dentro de las nubes de tormenta, que aunque parecen solo gas, dentro está librándose una verdadera batalla. Corrientes de aire suben y bajan con fuerza, arrastrando gotas de agua y pedazos de hielo que chocan entre sí sin parar. En ese caos ocurre algo clave. Al arrastrar las gotas y demás materiales, estos se cargan eléctricamente, similar a cuando pasa sobre una alfombra con calcetines y su cuerpo se carga de energía estática. Las partículas más livianas llevan la carga positiva y por ser más ligeras van hacia la parte alta de la nube, mientras que las más pesadas, con carga negativa, se acumulan en la parte baja. Así se van formando dos grupos dentro de la nube separados únicamente por el aire. Ahora aquí viene lo interesante. Esa diferencia de cargas crea una tensión eléctrica enorme, algo así como una presión invisible que quiere liberarse. El aire, esa especie de muro que impide que esa electricidad fluya libremente, no es perfecto. Si la diferencia de cargas crece lo suficiente, ese muro se quiebra. El choque de energía positiva y negativa sale disparado buscando un lugar para descargarse, que puede ser otra nube o el suelo, abriéndose paso como si fuera una raíz eléctrica buscando tierra. Cuando encuentra dónde liberar toda la energía, una corriente eléctrica brutal sube por ese canal en una fracción de segundo, produciendo el destello brillante que vemos. Un rayo calienta el aire a su alrededor de forma casi instantánea, llevándolo a temperaturas incluso más altas que la superficie del Sol por fracciones de segundo. Ese calor hace que el aire se expanda de golpe y esa expansión genera una onda de choque que escuchamos como trueno. Por eso, primero vemos el relámpago y después escuchamos el trueno. La luz viaja mucho más rápido que el sonido. De hecho, ese pequeño retraso sirve como una regla casera. Por cada 3 segundos entre el destello y el trueno, el rayo está aproximadamente a 1 kilómetro de distancia. Los científicos ya sabían cómo se producen los rayos, pero no entendían por qué en este punto de Venezuela ocurrían tantos, ni por qué no pasa en ningún otro lugar del mundo. Durante años surgieron todo tipo de teorías, desde un supuesto campo energético en el lago hasta la idea de que la Tierra intentaba reparar la capa de ozono.
Pero la respuesta real estaba en otro lugar, en la geografía y el clima de la región. Todo comienza en el lago de Maracaibo, una de las masas de agua más grandes de América Latina. Durante el día el sol calienta su superficie y ese calor se transforma en humedad que asciende hacia la atmósfera. Pero ese es solo el primer paso. Alrededor del lago se levantan imponentes sistemas montañosos conocidos como la Cordillera de Mérida y la Sierra de Perijá. Y aquí es donde la naturaleza empieza a sincronizarse de forma casi perfecta. Durante la tarde y noche, el aire caliente y húmedo sube desde el lago, mientras que el aire frío desciende desde las montañas. Cuando estas dos masas chocan, se forman enormes nubes, específicamente las conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar hasta 15 kilómetros de altura. Y dentro de esas nubes ocurre el proceso caótico que ya conocimos, y al ser tan inmensas puede imaginarse a qué nivel. Los vientos son constantes, por eso también las tormentas. Esta es la explicación más aceptada por la ciencia, aunque no es la única. Algunas teorías apuntan, por ejemplo, a que el metano liberado por los pantanos podría influir en la electrificación de las nubes, pero aún no hay pruebas concluyentes. Lo cierto es que no hay una única causa. Es la combinación de varios elementos lo que hace tan especial este lugar. Con lo único y lo mágico del lugar podría esperarse que fuera un destino turístico clave a América Latina. Lastimosamente, varios factores hacen que sea muy difícil llegar. Además, lo que pocos saben del relámpago del Catatumbo es que también es el lugar de una de las contradicciones más tristes y peculiares del mundo. Pero hay algo que contrasta profundamente con este fenómeno único, y es que a pesar de su fama mundial, el relámpago del Catatumbo no es fácil de ver. Llegar hasta esta región implica atravesar zonas remotas del estado de Zulia, con infraestructura limitada y accesos complicados, especialmente durante la temporada de lluvias. Además, hay zonas del trayecto donde es muy difícil conseguir gasolina. Muchas veces es necesario tomar un avión, auto y una lancha para llegar. Y esa lejanía, junto con el difícil acceso, ha creado una gran contradicción. En muchos pueblos pesqueros de la zona no hay energía eléctrica. En algunos casos porque los rayos derribaron los postes de luz y no han sido reparados en años. En otros porque no hay gasolina para los generadores. Las personas viven prácticamente incomunicadas. Se comunican por radio y al caer la noche la única luz que tienen es de las velas y los relámpagos. El lugar con más electricidad del mundo en sus cielos no tiene energía ni para encender una bombilla. El relámpago del Catatumbo es un fenómeno único, mezcla ciencia, historia y contradicción, un lugar donde la atmósfera produce algunos de los rayos más intensos y constantes del planeta, mientras en tierra muchas comunidades ni siquiera tienen electricidad estable. Hoy sabemos que no es magia, sino el resultado de condiciones muy específicas que casi no se repiten en ningún otro lugar del mundo. Y aún así, entenderlo no le quita lo impresionante, porque cada noche, mientras todo se apaga en el Catatumbo, el cielo se enciende. La Organización Mundial de la Salud advirtió que podrían aparecer nuevos casos de hantavirus en los próximos días, debido al largo periodo de incubación de la enfermedad. El brote está relacionado con el crucero polar MV Ondius, donde hasta ahora se reportan 9 casos, 7 confirmados y 3 fallecidos. Según la OMS, los síntomas pueden tardar hasta 6 semanas en aparecer, aunque el promedio es de 3. Por eso, los pasajeros que desembarcaron en Tenerife deberán permanecer aislados y bajo monitoreo médico. Las autoridades también investigan un caso sospechoso en los Estados Unidos, mientras parte de la tripulación continúa a bordo del barco rumbo a Rotterdam, en los Países Bajos. El organismo recordó que el virus puede agravarse rápidamente después de presentar síntomas leves como fiebre o cansancio. Raguayana, considerada la banda más boleta de Venezuela, se ha convertido en un referente de la diáspora venezolana en el mundo. 4 caraqueños que pasaron de la censura al reconocimiento internacional. Hay algo curioso con los venezolanos que están lejos de su país. No importa si están en Madrid, Bogotá o Miami. Hay canciones que cuando suenan los devuelven automáticamente a una casa, a una playa, a un recuerdo, a una forma de hablar. Quien está detrás de estos ritmos pegadizos es la banda Raguayana. Y sí, es venezolana.
Aquí le cuento porque ha sido un éxito total que hay detrás de estos 4 caraqueños y cómo han logrado transformar su música con sentido de pertenencia, identidad para todos los venezolanos en el mundo. De Caracas para el mundo. La historia comenzó en la capital venezolana en 2007. 4 amigos, Beto Montenegro, Tony Casas, Fofo Story y Abeja Abijón, decidieron hacer música sin seguir fórmulas. Mientras muchos escogían un solo género, ellos mezclaron reggae, funk, salsa, pop, ritmos tropicales y una vibra psicodélica que ellos mismos bautizaron como Trippy Pop. Pero detrás de los sonidos caribeños había algo más poderoso. Hablaban como venezolanos, pensaban como venezolanos y por supuesto sonaban a Venezuela. Sus canciones eran la muestra de ellos. En sus letras aparecía el calor del Caribe, el caos cotidiano, la nostalgia, la fiesta y esa energía que cualquier venezolano y que por supuesto cualquier latino empezó a reconocer al instante. Hoy llenan escenarios en Europa, Estados Unidos y América Latina. En España, por ejemplo, vendieron 45.000 entradas en minutos. Y ese crecimiento no llegó solo. Parte del éxito de Rawayana también ha estado en su capacidad de colaborar con artistas de distintos géneros, generaciones y países, sin perder su esencia venezolana. Han compartido música con Danny Ocean, Manuel Turizo, Joel y Randy, Karin León, Los Amigos Invisibles, Mau y Ricky, Bomba Estéreo y otros nombres de la escena latina. Eso les permitió llevar su sonido a nuevos públicos, mezclando estilos sin dejar de sonar a casa, a Venezuela. Canciones como High, Feriado, Bikini o Inglés en Miami demuestran que Rawayana puede reinventarse una y otra vez. Millones de venezolanos han tenido que salir de su país en los últimos años buscando oportunidades, estabilidad o seguridad. Y cuando alguien deja su tierra no solo pierde una dirección, pierde costumbre, rutina, cercanía, acentos conocidos y sabores. Y es por eso que la música se convierte en refugio. Para muchos venezolanos en Madrid, Bogotá, Miami, Santiago o Buenos Aires, escuchar a Rawayana es volver a casa aunque sea por 3 minutos. Es escuchar palabras propias, es recordar una playa, es sentir que Venezuela todavía vive dentro de ellos. Muchos artistas representan a un país, pero pocos acompañan emocionalmente a toda una generación dispersa por el mundo. Y eso logró Rawayana. Y es que si hay algo que resume el momento actual de la banda es su más reciente álbum, ¿Dónde es el After? Un disco que no solo suena a fiesta, sino que esconde un mensaje más profundo, porque aquí el after no es la rumba simplemente después de la rumba. Es una metáfora y que, según Beto Montenegro, el verdadero after no es el futuro, ni el pasado, está en el presente. Esto sin duda conecta con millones de venezolanos que viven entre lo que dejaron atrás y lo que todavía están construyendo. Rawayana propone otra mirada, no quedarse atrapados en la nostalgia, sino encontrar esa alegría en el ahora. Pero la identidad venezolana fuera del país no siempre ha sido sencilla. Muchos migrantes han enfrentado prejuicios, estereotipos y discriminación, y una palabra resume eso: veneca. Durante años ese término fue usado de forma despectiva en varios países para señalar a mujeres venezolanas. Pero entonces llegó una canción y cambió la conversación. Con Veneca junto a Capela, un rapero venezolano, la banda hizo algo culturalmente poderoso. Tomó una palabra usada para herir y la convirtió en orgullo. La palabra dejó de sonar a insulto y comenzó a sonar a fuerza, a belleza, a carácter, a identidad. La canción describe mujeres admiradas, seguras, protagonistas, no estereotipos. En tiempos donde muchas venezolanas han tenido que enfrentar miradas injustas en el exterior, esta canción les devolvió una narrativa propia, porque no las presenta desde el prejuicio, sino desde la admiración, las muestra como jefas. Y eso importa mucho, porque la cultura también pelea batallas sociales. Una canción no cambia el mundo, pero sí cambia las conversaciones. Hoy Rawayana suma premios, éxitos, giras internacionales como la que está viviendo ahora, con ¿Dónde es el After?, con millones de reproducciones. Estos 4 caraqueños convirtieron la nostalgia en fiesta, y no solo con canciones, con ropa también. Las camisetas de fútbol empezaron a ser parte de su performance, de su show, y revive ritmos y sonidos latinos. Por un momento dejan de representar un balón y se convierten en identidad y folclore. Y lo mejor de todo, cada quien la usa como quiere y como sea. Esto lo logró Rawayana. Y mientras muchos venezolanos salieron con una maleta, ellos hicieron que también viajara Venezuela entera. Su única forma de celebrar incluso en tiempos difíciles. Rawayana no solo llevó música al mundo, llevó identidad. Rawayana arrancó su gira internacional en Colombia y se presentará este viernes 15 de mayo en Madrid, España. Y así, bien moviditos,
llegamos al final de la primera emisión de Venezuela al Día. Recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 6 de la mañana hora de Colombia, 7 de la mañana en Venezuela, 7 de la mañana en Miami, 1 de la tarde en Madrid. Nos encuentran en YouTube como @Venezuela al Día Oficial, también en Instagram, TikTok y Facebook. Soy Yasmín América Velasco. Recuerden que donde hay un venezolano, allí está Venezuela al Día. Hasta mañana.